¿Alguna vez han pensado que lo que está a su alrededor no es realmente lo que ven? Figuras extrañas se postran frente a ustedes solo para que, con el tiempo, recuerden que quizá eso ya estaba allí. Mi nombre es Berta. Soy una estudiante de preparatoria y últimamente las cosas han sido, llamémosles, extrañas. No es que fuese algo que no estaba antes, pero definitivamente no debería sentirse así. Es una experiencia que me gustaría compartiros, o siquiera hacerles sentir que realmente está allí. Hoy ha comenzado esta sensación. Nunca me había sentido tan alejada, tan distante a las cosas. Contemplé con cierta duda mi alarma y el mueblecito de noche donde pongo un vaso de agua y unas pastillas que suelo consumir para poder dormir mejor, aunque ya están perdiendo efecto. Esta sensación se había presentado cuando miré con detenimiento aquellos objetos. El vaso de agua parecía ondularse, mientras que en su interior, el agua que portaba giraba en un vórtice, sin tener un gran detalle como lo hubiese sido un huracán o quizá un tornado, pero parecía moverse violentamente frente a mis ojos. Esto hizo que intentara apartarla de mi lado, sin embargo, al tomarla, vi que era un simple vaso de agua. Mi respiración se controló nuevamente y reintenté volver a vivir ese día. Guardé mis pastillas en el cajón del mueble, en un lugar donde solo yo sabría dónde están y me fui a bañar. Dentro de la ducha, sentí que el agua estaba helada, muy fría, pero también no sentía que mi cuerpo la tocaba. Solo pude presenciar, con mi cuerpo, un viento atroz, una helada indescriptible, pero pacífica, además. Era algo que solo podía descifrar como un frío paralizante, implacable. Mi cuerpo no se movía como yo quería. Mis brazos se tallaban solos una piel que ya no parecía ser la mía, y se enjuagaban el jabón de un ser que ni siquiera podría seguir mis indicaciones. Me veía a mí hacerlo, no obstante, no movía nada. Al terminar, resentí el agua fría en mi cuerpo y esto me hizo tiritar, para mi desgracia, haciendo que no fuera una tarea sencilla ponerse la ropa de vuelta. Y peor aún cuando la ropa parecía ser solo un conjunto de lana y tela moviéndose, con vida propia. Intenté juntarlo todo y quedé como una estúpida al darme cuenta que solo era un suéter negro, un pantalón verde y mi ropa interior, mientras miraba aquello cubría con vergüenza mi cuerpo mojado. Terminé de hacerme y conseguir al menos abrir la puerta sin que mi cuerpo tomara control de todo. Podría haberme asustado al sentir que mi cuerpo se movía porque quería, o que las cosas eran móviles, y tenían conciencia propia, pero ya era tarde y el temor no iba a estudiar por mí. Al bajar miré las escaleras que daban al comedor, con cierta indiferencia, y miré a mi madre, quien me había hecho un plato de frutas de desayuno. La fruta, para mi buena o mala suerte, era la última, sin embargo ya sabía agria y parecía haberse echado a perder. No quise decir nada, pues mi madre tenía un moretón en la cara cuando la vi, sonriente y sumamente ilusionada por darme mi plato de fruta. Terminé, me lavé los dientes y me dirigí al colectivo para llegar a mis clases. Era de mañana y no parecía que las cosas fueran amigables. De igual forma, desde hacía 2 meses que me habían asaltado en la parada, traigo conmigo unas tijeras de costurera que mi madre tenía.
Preguntó, en el mismo instante que me apropié de ellas, que había sido de sus tijeras. Siempre procuro decir cosas que suenen reales, aunque no lo sean totalmente. El viaje fue pacífico, siendo los tubos bailarines, los cuales parecían subir, bajar, girar y detenerse, como tuercas, lo que casi evita que pudiese ir al colegio. Al bajar, milagrosamente mi cuerpo no había experimentado esta sensación de perder mi control y vivir por sí mismo. Me vi con mi mejor amigo, Rodrigo, a quien le conté un poco sobre esto y sobre aquello, es decir, toda mi mañana y el cómo las cosas parecían no ser reales. Él simplemente me dijo que quizá había sido por no dormir bien. La noche anterior habíamos hecho un trabajo y yo, desesperada, no pude sino desvelarme. Solo recuerdo haber dormido 3 horas, o quizá menos. Lo cierto es que he perdido la noción del tiempo mientras hago los trabajos. Entramos al aula y tuvimos clase de química. El profesor nos habló de una estructura llamada de Lewis, pese a que a mí y a mi amigo nos importaba una mierda. Tuvimos que hacer ejercicios y tuve la asistencia de Rodrigo para hacerlos. No obstante, otra vez mi cuerpo dejó de responder a mí. Solo vi como mi mano se movía por cuenta propia, anotando fórmulas en lenguajes que no conocía, o más bien sin dominio de mi lápiz, y líneas con poca sutileza. Era como ver a un niño de kinder tratando de escribir con un lápiz grande. Intenté desesperadamente que mi cuerpo tomara otra vez el control de lo que hacía, pero no se movía en lo más mínimo a mi designio. Traté de gritar, pero no pude tampoco. Seguía escribiendo y escribiendo sin parar, y seguía y seguía. Esto ya no era normal, de eso podía estar segura. Mientras intentaba hacer que mi cuerpo reaccionara, miré mi libreta. Parecía que las letras tomaban fuerza propia, y no había poder que las detuviese, siendo solo líneas y números indescifrables ondulando en el papel. Este mismo parecía tomar la consistencia del agua, ondulando lentamente y moviéndose como una marea. Las líneas azules tenues que tenía el papel de la libreta también ondulaban, con esta misma fuerza. El espiral del cuaderno se movía de abajo hacia arriba, como una especie de remolino tornillo. A todo esto mi mano no se detenía, no tenía la fuerza para parar, y seguía moviéndose para escribir cosas que no tuvieran sentido. Mis ojos estaban cansándose, pero no querían parpadear, no deseaban hacerlo. Mis ojos lagrimeaban, pero no había parpadeo, estaban estáticos. Al retomar conciencia y con los ojos llorosos, miré todo lo que había hecho y era un desastre, algo repugnante. Y tratando de corregirlo, el maestro nos dijo que teníamos poco tiempo, a lo que no pude sino sentir desesperación, aunque tampoco es que fuera muy expresiva en cuanto a ello. Esto es muy importante para entender esta historia, pues realmente jamás había sentido tanta emoción como en estos días. Era extraño para mí intentar sentir algo. Me aterraba que aquello pudiera afectarme al momento de tener alguna pareja o ser amigos, y la realidad me golpeó como una oleada de agua helada con pirañas, devorándome, cuando me di cuenta de que nadie, a excepción de Rodrigo, había estado en mi vida. Aprecio demasiado su amistad, sin embargo me encantaría conocer a más personas, y no porque Rodrigo sea una molestia y quisiese quitarlo, sino porque, aunque lo intente, siempre me siento sola. Esa era la razón principal por la cual tampoco podía dormir, además de los trabajos. Todas las noches una fuerte sensación se producía en mi pecho. No miraba hacia nada, no sentía nada al pensarlo ni recordarlo, pero fríamente mis días eran grises. Me sentaba en la orilla de mi cama, y con cierto force me ponía las manos en la cara. Las manos en la cara me hacían sentir fuerte, me hacían sentir segura y me cubrían contra lo que fuese que pudiera verme desde las tinieblas. De la oscuridad de esa habitación que no me hace sentir en mi hogar. Aunque eso último no sé desde cuándo ocurrió. Siempre parecía ser que mi casa era solo un refugio en el cual podía estar mucho tiempo, pero que si algo me ocurría era mi problema. Esta sencillez en silenciosa calma, doloroso silencio, me hacía lagrimear, y mi sollozo silencioso era oculto por mis manos que nadie podría arrancar o separar. Sin embargo, solo sé yo y quien sea que escuche esto, ya seas mi amigo o mi amiga. Pero, ¿de dónde venía ese lagrimeo y el llanto ahogado? ¿Alguna vez has sentido que las cosas te sobrepasan y no hay ser viviente que pueda apoyarte, ni sensación que la arrebate de tu lado? Es una sensación donde no hay nada, solo tu cuerpo siendo tu cuerpo y tu espacio siendo tu espacio. Pero nada parece tener la veracidad de algo que está allí.
Solo son objetos, solo son gente fría, que se vuelven lentamente objetos. Solo es eso, una inanimación sin sabor. Y el único que persevera allí es un vacío enorme, un sentimiento de estar atrapada. Ese llanto era solo la única linterna que tenía para sentir que estaba viva, sin embargo es una agonía, el pensar que no escaparás de esa oscuridad, de ese silencio, de esa frialdad. Vivir pensando en ello, inclusive perdiendo el sueño en aquel abismo, era aterrador. Las pastillas, al lograr conseguirlas, me dieron una segunda oportunidad para salir de lo que pudo haber sido mi final. Ese día en que lo había intentado con una soga, o con pastillas de mi madre. Ese día que no tuve los ovarios para irme de aquí. Esos días donde solo veía colores pálidos y grisáceas cenizas desmoronándose. Cada día, cada hora, deseando ser a prueba de balas. Y las pastillas fueron el escape perfecto. Ya no solo podía descansar muy bien, sino que eran mi forma de cortar con el horror que se apodera de mí en las noches, aquella criatura que me observa, y que nadie más que yo puede sentir y ver, esa oscuridad que no sé de dónde proviene, y que solo es iluminada con mi llanto. Eso era imposible de explicarlo sin parecer una demente frente a cualquier persona, frente a mi madre y frente a Rodrigo, quienes amo con todo mi corazón. Y aunque les diga cuánto los amo, no parezco sentirlo, ni tampoco poder expresarlo. Al dejar de lado esa sensación y obligarme a dormir medicada, no ha habido día en donde no las consuma. Son mi fuente de salvación, y aunque me sirviesen también para dormir bien por los trabajos, lentamente estaban perdiendo su efecto y yo me sentía más podrida. Ese día Rodrigo, en aquella clase, notó que no me veía bien. Mis ojeras ya no parecían ser oscuras, sino rojizas, mis ojos estaban irritados y mi piel era enfermiza, delgada, mucho más carcomida que otros días. Quizá la naturaleza de que las cosas no eran reales me estaba matando. Yo le dije que debía estar bien. Siempre debo de estar bien. Una vez lo dijo la oscuridad de mi habitación, que si no lo estaba, me iba a dar motivos para no estarlo. No quería esos motivos, no deseaba sus métodos. Salí de la escuela distanciándome de todos, incluyendo a Rodrigo, tras que las clases terminaran. Tenía un camino a casa el cual recorrer, teniendo en mi posesión mi celular y escuchando música de regreso. No era tan tarde y el cielo tenía tonos durazno. Era hermoso mirar al horizonte y sentirte una con el firmamento. Es algo que solo pocas veces puedo ser capaz de describir. Y me causa algo de gracia involuntaria el ya no sentir mucho lo que veo. Hace un mes era hermoso, ahora solo era bonita la puesta de la tarde. Quizá el día de mañana sea interesante y en un mes solo sea una simple puesta de la tarde. He perdido lentamente la posibilidad de sentir, y aunque yo deseaba ser a prueba de balas, es doloroso no sentir las cosas bellas, y lentamente sentir que ya no están ahí, que son solo cosas. Me vuelvo en lo que temo vivir. Y solo puedo intentar volver a ello con una sensación de vacío, que evitaré hasta que algún día alguien se apiade de mí y me mate. Camino entre la carretera y un bosque, con hojas en el suelo y un brillo meramente castaño, no sintiendo más que el calor del sol reposado. La música sigue y sigue, y yo escucho con detenimiento, mientras camino sola entre todos estos sitios sin gracia. Entonces hay una canción que simplemente parece salir de un lugar recóndito. No parece serme familiar del todo, pero siento que ya la había escuchado antes, o al menos eso parecía. De la nada, la música comenzó a distorsionarse, a la par que otra vez, sintiéndome indefensa, mi cuerpo caminaba por mí. Me sentía resguardada en mi cabeza, sin moverme, y solo podía ver cómo todo se hacía más y más extraño. Los árboles del bosque ya no parecían ser árboles. Era como si viera una pintura, pero no en el buen sentido. No sé si les ha ocurrido, y lo más probable es que no, pero cuando dejas de sentir la belleza de las cosas, las pinturas te parecen solo pinceladas sin sentido y sin ningún tipo de amor dentro de ellas, que puedes tocar y no parecen decirte nada. Los árboles se veían como una pintura, se veían falsos, irreales, o al menos, a mis ojos de lo que era una pintura. El camino continuaba sin mi dirección, y la música se seguía distorsionando, haciendo que todo se tornara más extraño y real. No pertenecía aquí y mi cuerpo lo sabía. Siempre lo supo, e intentaba hacer que no doliera cada vez que eso ocurría. Intentaba separar mi cuerpo y mi yo, deseándolo, mientras el ser que habitaba la oscuridad de mi habitación me hacía sentir mal. La música distorsionada me recordaba su risa, su estúpida risa de demonio.
Me hacía sentir sucia, me hacía sentir horrible, me hacía sentir que quizá jamás podría volver a mí. La ropa se había vuelto un refugio para mí, un refugio que evitaba que sus monstruosas garras me tomaran. La risa continuaba allí, y no podía detenerse. El camino continuaba y yo no podía hacer nada. Mi cuerpo no quería ya estar en mi casa, y noté que ya no era familiar la ruta que tomaba, donde no había sino solo un pastizal muerto y restos de heces de animales. Yo caminaba por encima de todo eso, dirigiéndome hacia quién sabe dónde, y la música seguía. Los árboles tenían esa sensación de ser una pintura, y el pasto parecía haber sido mal dibujado por mis pies, que lo veían y no había nada más que eso, un pasto falso, un pasto hecho y no que naciera. Todo se veía muerto, todo se veía artificial, todo era tan distante, y sin embargo, ¿qué era aquello de lo que era distante? Me preguntaba aquello y jamás había considerado la posibilidad de que lo distante no fuera sino un invento mío. Jamás tuve la cercanía a algo real, y aunque lo tuviese, desde que apareció esa oscuridad en mi habitación, desde que aquellas tinieblas me hicieron llorar, desde que sentí las garras de la bestia de la oscuridad en mi cuerpo, y que me hicieron sentir vergüenza de ser mirada por aquella oscuridad en la ducha mientras me vestía, todo se sentía irreal, innecesario, inútil, muerto. Mi caminata continuó mientras la música seguía con una melodía enrevesada, donde solo se escuchaba la risa de ese monstruo que me arrancó la vida que pude haber tenido hasta ahora. Solo era un ser sin amor hacia mí, que siempre había estado allí y solo esperó el momento para atacarme. Miré con detenimiento al paisaje y a los árboles, y me di cuenta que después de esto estaba una corriente de agua. Mi cuerpo ya estaba cansado de vivir, pero ya no quería que fuera yo quien tomara la decisión de volver a casa. Ya estaba cansado de sufrir con la posibilidad de que aquella oscuridad de la habitación volviese a lastimarlo, tocando y tocando, entrando y volviendo a entrar, riendo y postrando su peso en él. Mi cuerpo solo sentía las garras de esa bestia oscura en su cuerpo, solo sentía aquello y estaba agobiado, deseando ser a prueba de balas como yo. El camino siguió hasta la corriente de agua, que era profunda y de una caída podría morir. Al mirar hacia abajo, una lágrima salió de mis ojos y se cayó hacia el agua, volviéndose una con el resto. Y ahí, en esa sinceridad de mis deseos, solo miré con detenimiento las rocas y el agua que no parecían ser de aquí. Todo volvía a ser tan extraño como lo había sido hasta el momento. El agua era una corriente de cristal y las rocas parecían ser de papel, tan frágiles y débiles como yo en ese momento. Nadie podría sentir lo que sentí cuando me di cuenta que un mundo falso, un mundo irreal, iba a arrancarme la vida, la poca vida que residía en mí. Y antes de caer por ese barranco oculto, mi mente me recordó aquella oscuridad, aquel ser que se postró encima de mí y me arrancó mi felicidad, me arrancó la posibilidad de ser normal. Esa oscuridad que estuvo siempre en casa, que quizá en algún momento se reía conmigo y no de mí. Esa oscuridad que me hizo sentir repudio por mi cuerpo, que me hizo sentir que algo desagradable había entrado en mí. Aquel ser a quien alguna vez amé, ese ser que no recordaba que me cargaba y juró protegerme. Que llegué a amar cuando todavía tenía dientes de leche y que en ese tiempo me sumergió al abismo. Solo quedó el recuerdo de sus garras humanas tocándome, sin que pudiera moverme, y sus labios tratando de darme un beso en todo mi cuerpo. Solo recuerdo lo asqueroso de su método para quitarme mi humanidad. Ya no puedo más, ya no quiero vivir más así, ni deseo que esto siga. Ahora solo relato todo esto al viento, lo relato sin ningún tipo de oyente, sin nadie que pueda librarme de este infierno. De este dolor, que me es imposible sacar y difícil de expresar. Pero quizá, tal vez, la muerte sea lo único que me alivie de todo esto. ¿Quién más lamentaría que sufriera por esto? Sería Rodrigo y mi madre, pero ellos pueden vivir felices. Estoy cansada de no ser egoísta, y quiero serlo, ahora, frente a ti, en un silencioso bosque, sin que nadie escuche mi cuerpo, resquebrajándose con las rocas falsas y el agua cristalina. Espero mucho que hayas disfrutado el video.
Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.